Buen día. Hoy veremos el tema del transistor bipolar. Bueno, para ello dibujamos un transistor, el cual aquí está el esquema del mismo. Y bueno, un transistor va a ser un dispositivo semiconductor que va a estar formado por tres compuertas, las cuales van a recibir el nombre de colector, base y emisor. Bien, el transistor tiene la función de actuar como interruptor o como amplificador principalmente. Son sus dos funciones que tiene, como interruptor o como amplificador. Esto lo realiza a partir de un sistema de control muy simple, que es la base. Cada una de las terminales va a tener diferentes valores dependiendo de cómo esté configurado. El colector va a ser la parte o la terminal que va a recibir la corriente que yo quiero que pase de aquí para esa terminal, para el emisor. Pero esta corriente que va a pasar del colector al emisor va a estar definida por la corriente que va a pasar por la base, o la I de base, y B. Si yo quiero que pase mucho nivel de corriente, pues entonces hago que mi IB sea más grande. Si quiero que sea menos la corriente que pase, pues hago que mi IB sea más pequeña. Viendo de otra manera, supongamos que tenemos pues un depósito en el que voy a pasar no sé, bueno, lo más común, agua de un punto a otro. La B sería de manera análoga una llave la cual, si está cerrada, pues entonces no va a pasar nada de agua. Pero si empiezo a abrir la llave, conforme voy abriéndolo, voy haciendo que pase más y más, que el flujo de agua sea mayor y mayor, hasta que abro toda la llave, o bien, en términos de la corriente, le suministro la corriente máxima que debe tener, y entonces, en ese momento, la corriente o el flujo de agua que pasaría, como está la llave toda abierta, el flujo de agua que pasaría sería completo, sería todo. Entonces, bueno, de manera análoga trabaja esto. Voy a tener una corriente que va a pasar de IC, bueno, del colector, la terminal colector a la terminal emisor, pero ese flujo va a depender de la corriente que esté pasando por la base. Si la corriente en la base es pequeña, esto va a ser pequeño. Si es muy grande, va a ser muy grande. Funciona como interruptor porque cuando aquí le estoy suministrando un voltaje, el cual me va a dar una corriente de IB que no va a ser suficiente, que va a ser muy pequeña, no son valores en los que no va a trabajar el transistor, entonces esto se va a comportar como si fuera un circuito abierto, y en ese momento esto se llama que está en su región, el transistor se dice que está en su región de corte. En la región de corte, el transistor se encuentra con un voltaje de base que es, de hecho, de aquí a acá, de esa terminal, de la terminal base, la terminal emisor, debe haber un voltaje de 0.7 volts, que es lo mismo que cuando se polariza un diodo. Entonces, para que esto sea así, el voltaje tiene que ser 0.7. Si el voltaje es menor a 0.7, entonces no va a haber aquí una polarización, y entonces aquí no va a haber un flujo. Si es menor el voltaje de 0.7, es decir, 0.6, 0.5, 0.4 o 0, esto va a estar en corte. Por lo tanto, de aquí el voltaje de base a emisor va a ser menor a 0.7, la corriente en la base va a ser prácticamente 0. Como este va a ser 0, mi corriente en el colector también va a ser prácticamente de 0, no va a pasar. Y el voltaje que voy a tener de aquí a acá, de la terminal colector a la terminal emisor, como aquí no va a haber ningún paso de la corriente, entonces esto va a tener la diferencia de potencial. Esto está conectado a tierra, entonces de aquí a acá, como no voy a tener un paso, pues voy a tener que este voltaje de colector emisor va a depender totalmente
de la fuente de alimentación que tenga aquí, que generalmente se designa con BCC. Entonces va a ser igual a la BCC, la región de corte, circuito abierto y no pasa nada. ¿Qué pasa si yo empiezo a abrir mi llave, de manera que ya rebasó los 0.7 volts que tenía como condición para que esto se polarice y empiece a haber entonces ya un flujo, un paso de la corriente? ¿Qué pasa cuando ya tengo 0.7, 0.8, 1 volt, 2 volts o algo más? Entonces esto entra en operación, entra en su región activa. En su región activa, el transistor, el voltaje del base emisor ahora sí es 0.7. Recordemos que como en el diodo, no importa que le metamos 1 volt, 2 volts, 3 volts, bueno, aquí antes de aquí en la base, antes de llegar a su fuente a su BBB, a su fuente de voltaje, tiene que pasar por una RB, para que no importa que haya en el voltaje de la base, el voltaje del suministro de la base, con la RB voy a hacer que aquí, siempre y cuando aquí tenga más que 0.7, este va a tener 0.7, porque si no tengo este RB, el voltaje con el que estoy suministrando pasa directamente aquí, y entonces puede quemar mi transistor. Entonces, con mi RB hago que en el voltaje de base emisor siempre haya 0.7, el resto del voltaje que estoy poniendo aquí va a ser consumido por esta resistencia. Bueno, ese es por la base el voltaje de base emisor. La corriente dB, entonces ahora sí, va a depender de lo que hay aquí. Recordemos que por ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por la corriente. Aquí quiero encontrar la corriente, entonces va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Lo que yo meta aquí en eso va a ser igual al voltaje que estoy suministrando en la base entre la resistencia de la base, y es la corriente que voy a tener aquí. Entonces lo pongo así: voltaje que hay en la base entre la resistencia de la base. La corriente en el colector, aquí me equivoqué, perdón, aquí es corriente del colector. La corriente del colector va a ser igual, esto se emplea una fórmula para los transistores que me dice que la corriente del colector es igual a un valor beta, que es un valor propio, es una constante propia de transistor. Dependiendo del tipo de transistor que estén utilizando, el modelo de transistor, esta beta puede cambiar. Es común encontrar betas de 100, de 60, de 200, bueno, esto va a depender de las características propias del transistor. La pueden encontrar en la datasheet o hoja de datos del transistor. Entonces va a ser igual a beta por la corriente de base, por esta corriente, bueno, lo estoy asignando con minúscula, por la IB. Y el voltaje que va a ser de colector e emisor va a ser igual al voltaje que tenga aquí en la parte del colector. Aquí también en generalmente se emplea una resistencia RC, para que, con esa resistencia RC va a ayudar para que pueda obtener mis valores de corriente que yo deseo. Entonces sería mi BC entre la RC, no es cierto, aquí me equivoqué. Sería, para obtener la corriente el voltaje de colector emisor va a ser igual a la BC, o sea, el voltaje que hay en esta parte del colector. Este es BCC porque es el voltaje con el que suministro a todo esta terminal, pero aquí en esta terminal tenemos una resistencia. Este BC no es igual a este BCC, entonces va a ser igual a la BC menos el voltaje que hay en el emisor. En este caso, en este diagrama, mi emisor va directamente a la tierra, entonces el voltaje en el emisor es 0. Aquí en este caso mi BCE va a ser totalmente igual a la BC para esta configuración. Bueno, aquí también algo importante es ver que la corriente que venga en B, si tengo una corriente que, por ejemplo, voy a dibujarla aquí, tengo una corriente que de momento le suministro, esto es una gráfica de tiempo contra corriente, y si le empiezo a suministrar un voltaje, una corriente así, y luego la mantengo, y luego la bajo un poco, la mantengo, y la bajo, en mi corriente, esa sería mi I, pero esa sería mi gráfica de IB. En lo que yo meta en la base, ese es tiempo, corriente, lo voy a obtener así.
Esa sería mi corriente en C en el colector. Estoy viendo que está haciendo una amplificación. Esa amplificación entonces es cuando es la que voy a obtener cuando mi transistor se comporta en la región activa. Y mi última región del transistor, también conocida como saturación. Bueno, esta región, como la palabra o el nombre lo indica, saturación, se refiere a cuando ya la corriente es la máxima, ya se saturó, la corriente del colector ya es la máxima que puede haber. Decíamos, la analogía con un flujo de agua, es el flujo máximo, por más que uno quiera abrir la llave ya no va a haber más, por más que aumentemos la corriente en la base, la corriente del colector que va a pasar, de colector a emisor, la corriente que va a estar pasando por aquí ya no va a ser más grande, va a llegar a su punto máximo. Ajá, entonces, esto sucede, bueno, más bien cuando esto sucede, el voltaje de base a emisor sigue siendo pues, de 0.7, aquí no hay problema, pues va a seguir siendo 0.7. La corriente de la base puede ser, en este caso, mucho mayor a esto, bueno, va a seguir siendo la VB entre RB, pero puede ser mucho mayor, puede ser muy grande, va a ser muy grande, ¿no? Va a ser muy grande. Y la corriente del colector va a ser la corriente máxima. La corriente del colector va a ser la corriente máxima que puede tener, que en este caso, la corriente máxima que puede haber es la la VCC entre la RC, el voltaje de suministro del colector entre la resistencia del colector. Ajá. Porque si hago VCC entre RC, voy a tener una I que va a pasar por acá. Esa I va a ser la I máxima y va a ser la que va a pasar hasta el emisor. Porque estoy trabajando en saturación. Y el voltaje de colector a emisor, en este caso, como va a pasar toda mi corriente, es como si tuviera un circuito cerrado. Y entonces el voltaje que va a haber, la diferencia de voltaje que va a haber de aquí a acá, pues va a ser prácticamente cero. Cero porque no va a haber diferencia de potencial de terminal a terminal, ya que toda la corriente va a estar pasando, entonces voy a tener una diferencia. Y bueno, esas son las regiones de trabajo del transistor, y bueno, espero que les sea de bastante utilidad. Muchas gracias.